Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y hoy vamos a presentar el tema de tipos de mecanismos. Ok. Ah, Soy Domínguez Peña Ángel Itzair del grupo 3 m 11. Dame Silva Emiliano del grupo 3IM11. García Alvarado Héctor Giovanni del grupo 3 y M11. García Mayo David del grupo 3M11. Flores Rosales Natalia del grupo 3IM11. Escobar Escalante Jorge Andrés del grupo 3M11. Cruz Flores Sergio del grupo 3 y M11. Bueno, primero empezaremos con una introducción. El concepto de mecanismo tiene su origen en el término latino mechanisma y se refiere a la totalidad que forman los diversos componentes de una maquinaria y que se hallen en la disposición propicia para su adecuado funcionamiento. Aquí para una de las maneras en cómo podemos diferenciar una máquina de un mecanismo es que un mecanismo tan solo transfiere fuerza y movimiento, en cambio una máquina transfiere energía. Ahí las diferenciamos para que no nos confundamos en esos términos. En las máquinas se llama mecanismo a la agrupación de sus componentes, que son móviles y se encuentran vinculados entre sí a través de diversas clases de uniones. Esto hace que dicha estructura pueda transmitir fuerza y movimientos, como ya lo había mencionado. El mecanismo es un encargado de permitir dicha transmisión. Ahora diremos los objetivos a los que queremos llegar al realizar esta presentación. El primero es identificar los tipos de mecanismos que existen. El segundo es comprender la definición de cada uno y el tercero es lograr una investigación bien clara, concisa y con fuentes confiables en base al tema. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de lleno. ¿Qué son los mecanismos? Bueno, son aquellos que transforman fuerzas y movimientos desde un elemento motriz o un motor o a un elemento receptor. Ese es el que recibe la transmisión de la fuerza y el movimiento. Permiten al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menos esfuerzo. Un mecanismo transforma el movimiento de entrada, lineal, circular, oscilante, en un patrón deseable. Por lo general desarrolla una trayectoria final de salida predecible, acorde al problema que se desea solucionar en una necesidad. Aquí las máquinas, como ya decía, nos sirven para eso, para poder facilitarnos la vida. Un ejemplo de ello son las poleas. Esa sería una máquina simple. Y ya dicho eso, pasamos a describir para qué sirven. Los mecanismos sirven para transformar movimientos rectilíneos. Puede aumentar o disminuir la velocidad o la fuerza o el tipo de movimiento en la salida, al igual que transmitirlos. La aplicación fundamental de los mecanismos reside en la transformación de fuerzas, de manera que la fuerza necesaria para realizar una determinada acción sea menor. Ahora vamos a hablar de los tipos de mecanismos. Existen dos tipos de mecanismos: el mecanismo de transmisión lineal y mecanismos de transformación transmiten circular. Los de transmisión lineal transmiten un movimiento, la fuerza y la potencia, producidos por un elemento motriz o motor de manera lineal a otro punto. Entre estos mecanismos se encuentran la palanca, las poleas y los polipastos. Y los que transmiten circular transmiten un movimiento de la fuerza y la potencia de forma circular, como dice su nombre, desde el elemento de entrada a los receptores. Los mecanismos de transmisión circular incluyen rueda de fricción, poleas con correas, engranajes con cadenas. Esto pues obviamente porque son círculos. También existen los mecanismos dirigentes y reguladores de movimiento. Son los que se desarrollan la dirección desde un trinquete y la regulación a través del freno, ya sea a disco, a tambor o el freno de cinta. La aplicación básica tiene lugar en los sistemas de freno de los vehículos. Mecanismo de transformación de movimiento circular en rectilíneo. Son los que transforman el sentido de transmisión circular en línea o recto. Y su aplicación se explica perfectamente en funcionamientos del sistema piñón-cremallera, el tornillo y la tuerca o el conjunto de manivela y el torno. Están también los mecanismos de movimiento circular en rectilíneo alternativo. Es uno de los mecanismos más complejos que existen y se trata de alternar el sentido de los movimientos para lograr una mayor fuerza en un menor espacio. El desarrollo de tipo de los cigüeñales en los motores de los vehículos o las levas dentro de los cigüeñales. Los mecanismos de acoplamiento. El acoplamiento puede ser fijo o móvil y en la unión de ambos elementos se lleva a cabo el propósito perseguido. El mecanismo posibilita la acción para que dos extremos logren un tercer resultado.
fruto de su anexión. El ejemplo típico de este tipo de mecanismos es el embrague. Conclusiones. Tras el análisis de nuestra investigación, podemos llegar a la conclusión de que todos los tipos de mecanismos han estado presentes en nuestra vida cotidiana. Y desde hace mucho tiempo empezamos por Descartes, pues nos ayuda a explicar la transferencia de energía y la tendencia del equilibrio, pues es un sistema de mecanismos que opera un sistema ideal. La mayoría de objetos que nos rodean poseen el mecanismo o pasaron por mecanismos para ser creados. Los mecanismos impulsaron toda una revolución industrial y es uno de los pilares de esta misma. También, aparte de lo ya antes mencionado, podemos concluir que los mecanismos son elementos destinados a transmitir y o transformar fuerzas y o movimientos desde un elemento motriz a un elemento conducido, con la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. Un mecanismo sería entonces un conjunto de elementos que forman parte de una máquina conectados entre sí y cuya misión es transformar una velocidad con otra velocidad, transformar una fuerza en otra fuerza, transformar una trayectoria en otra diferente y transformar un tipo de energía en otro tipo distinto. Espero les haya gustado nuestra exposición y pues eso es todo. Muchas gracias.